¿Cómo están? Bienvenidos a Expedientes Televisión Noticias, programas que hacemos a través de Pluto TV. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta de la forma de operar de los delincuentes chilenos en el exterior. Revisaremos cómo actúan los llamados lanzas internacionales en diferentes países, la evolución que han tenido estos delincuentes en el tiempo y las repercusiones de sus actos en nuestro país. Así damos comienzo a Expedientes Televisión Noticias. Para comenzar, revisaremos el primer reportaje emitido en septiembre de 2018 en Televisión Noticias, con el que damos cuenta de la expulsión desde diferentes países a más de 600 chilenos debido a su comportamiento delictual. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo porque ya en la década de los 70 nacieron los llamados lanzas internacionales, precursores de estas bandas especialistas en los robos en el extranjero. Investigamos la evolución de estos delincuentes y las repercusiones de sus actos en nuestro país. El reportaje es de Abelino Martínez. ¿Quién es ese? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? ¿Pero qué llevan? ¿Para dónde me alejas tú? Violento y descarado actuar de una pandilla de asaltantes chilenos. El escenario, una joyería en un centro comercial de Barcelona, España. Y ahí nos hemos asustado un montón, la verdad es que pensamos que había sido como un atentado o algo. Un hombre vigilando, entrando y saliendo. Nosotros muy nerviosos diciendo no puede ser, de golpe las persianas se van bajando. En otras ciudades del mundo, otras bandas de compatriotas roban cajeros automáticos. Los uruguayos y argentinos han quedado sorprendidos con los escandalosos métodos delictuales de los chilenos. ¿Por qué le dicen el robo a la chilena, Pablo? ¿Por qué le dicen el robo a la chilena? A ver, vamos por esto, fíjese. A ver, una banda de delincuentes agarra una camioneta, la mete de culata, una linga y ata el cajero. ¿Qué hicieron para escapar? Comenzaron a arrojar clavos miguelitos y varios vehículos fueron afectados. Así rompieron el blindex a mazazos. En Alemania, España, Australia, Canadá y Londres, Inglaterra, las policías ya cuentan con unidades dedicadas casi especialmente a investigar violentos delitos perpetrados por chilenos. Aunque sus sigilosas habilidades de lanzas también siguen siendo captadas por las cámaras de seguridad de los metros de Argentina y España. Desde el 2011 a la fecha, más de 600 compatriotas han sido deportados por cometer delitos de alta connotación social. Desarticulada una organización criminal que robaba dinero de cajeros automáticos mediante el uso de explosivos. 2 hombres y una mujer, de origen chileno, han sido arrestadas en la localidad zaragozana de Ricla. Atrás quedaron los llamados lanzas internacionales que además se jactaban de serlo. Hoy Chile exporta también verdaderas bandas delictuales. La delincuencia chilena ocupa un capítulo especial para la autoridad europea. Esto fue mutando con el tiempo, algunos de ellos se dedicaron al tráfico de droga, empezaron a utilizar a estos lanzas internacionales como burreros también. Y así hemos llegado hoy día a un delincuente más especializado, mucho más avesado, que ya no comete estos delitos en el extranjero con la sutileza que lo hacían estos antiguos lanzas internacionales. Por estos días, lamentablemente, los chilenos se han habituado a escuchar noticias sobre la detención o expulsión de bandas de compatriotas que actúan delinquiendo alrededor del mundo. El sentimiento generalizado, vergüenza ajena. Mucha vergüenza. Por ejemplo, si tú querés salir al extranjero te van a decir, ¿eres chileno? Y tú, sí. Entonces van a decir, oh, cuidado con tus cosas. Es como lo que escuchaba antes en los años 80, el lance internacional. Lamentablemente lo encuentro normal. Yo creo que es mejor castigo que se queden afuera, porque creo que las cárceles en el exterior son peores que aquí. El robo a joyerías, el asalto a mano armada, el robo con violencia y especialmente hoy día tenemos un gran problema con el robo domiciliario y especialmente que se nos ha dado en varios lugares, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Hemos detectado también muchos grupos operando en Londres, en Italia, en España, en Portugal, en Francia, bueno, un sinnúmero de lugares donde ellos realizan esta actividad. La presencia de delincuentes nacionales en el extranjero con la única finalidad de robar es tan común que hasta en una simple encuesta callejera nos encontramos con personas que conocen a compatriotas dedicados a esta desvergonzada actividad que daña nuestra imagen país. O sea, tengo una amiga que es como cercana a eso y no puedo creerlo, que sea como cercano a mí. Para ellos es como, psicológicamente hablando, es natural, es como un trabajo. Un trabajo. Si lo hacen afuera se sienten más orgullosos, aparentemente.
Sí, sí, y ganan mucho. El jefe nacional de la Brigada contra Robos y Focos Criminales explica que la evolución del lance internacional hasta las bandas de chilenos que operan en países de Europa, América, Asia y Oceanía ha sido simple. Quiero mandarle un saludo a todos para Santiago de Chile. Bueno, estoy aquí con mi sobrino, pero hay cualquier lógica. El lanza se llevó a la familia a delinquir al extranjero y hoy constituyen verdaderos clanes dedicados a mancillar internacionalmente el nombre de nuestro país con sus fechorías. Los sujetos que han sido detenidos por cometer entre enero y marzo de este año 36 robos a cajero automático en Uruguay, en distintas ciudades, Ciudad del Este, Montevideo, ¿cierto? Ellos son familiares con los delincuentes que fueron detenidos en Canadá también durante este año, robando inmuebles, y eran familiares unos con otros. Y otro de sus familiares también se encuentra hace más de un año detenido en Londres. El actuar de estos individuos no solo desacredita a nuestro país dañando ámbitos de nuestra economía como el turismo en Chile. Si los extranjeros saben de bandas de chilenos actuando en sus países, difícilmente querrán conocer la tierra de donde provienen. Yo los vi durante mi carrera en el exterior. Se ven letreros o se ven advertencias para aquellos ladrones de una determinada nacionalidad, y algunas veces hemos figurado en la lista de que los chilenos hay que tener cuidado con ellos porque roban. No es una tarea sencilla tratar de revertir cuando se asigna a una determinada nacionalidad la comisión de determinado tipo de delito. Por lo mismo, esta académica y analista internacional de la Universidad de Santiago advierte que el actuar de unos pocos no solo genera indeseables estereotipos, sino que también podría traer graves consecuencias para todos aquellos que poseemos un pasaporte chileno. Si un país tiene la percepción que una determinada nacionalidad está utilizando beneficios, entre comillas, para poder acceder a ese país en términos de no necesitar visa o que sea muy fácil el ingreso, y que hay un grupo de población que va a cometer delitos, eso nos puede afectar directamente en el sentido que, por ejemplo, nos pidan visa o pidan papeles para poder entrar, lo cual le afecta a todos los que quieran viajar. Samuel Fernández trabajó durante 45 años en la Cancillería, se desempeñó como embajador en Egipto, Túnez, Qatar, la Liga Árabe y fue también cónsul general en Miami. Conoce muy bien el actuar de los delincuentes chilenos en el extranjero. Para evitar que el prestigio de nuestro país se vea dañado en cualquier ámbito, advierte que las autoridades deben realizar un exhaustivo trabajo diplomático y de colaboración entre las policías. Se trata de que el cónsul respectivo de Chile, o en su defecto la embajada respectiva, tiene que prestar toda la asistencia jurídica para que esas personas precisamente no se les discrimine por el hecho de ser chilenas. Simplemente se les trate como un delincuente más y aplicarle las normas internacionales para que tengan un debido proceso. Por supuesto, este no es un país que está feliz de recibir remesas o recibir dinero, no importando de dónde sale, muy por el contrario. Acá, digamos, hay una preocupación porque nadie lave dinero, porque el dinero que ingrese no sea producto de hechos criminales en otros países. Y dar esa imagen yo creo que ayuda mucho para que los países donde se ocurren estos delitos vean colaboración, vean coordinación. Por eso, Carabineros y la PDI incluso han viajado a colaborar con las policías extranjeras en un trabajo coordinado con Interpol para evitar que ladrones chilenos hagan de las suyas en el extranjero y, por ejemplo, si no tienen impedimento legal para salir de Chile, realizan alertas cuando viajan. Algunos países europeos que no tienen cómo devolver a este delincuente, sabiendo que se trata de un delincuente, que están advertidos por nosotros que va viajando y efectivamente va a dedicarse a una actividad delictual en ese país, ellos no tienen el argumento legal para poder evitar su ingreso. Por eso la policía sigue minuciosamente sus pasos en el extranjero y también los envíos que realizan a nuestro país del dinero, los bienes y la mercancía que roban alrededor del mundo. De esta forma se les puede acusar en Chile de lavado de dinero y asociación ilícita, delitos que los frenan y mantienen con arraigo nacional, al menos por un tiempo. En abril de este año, un grupo de delincuentes chilenos fueron acusados de robar diferentes casas en Argentina con un delito llamado entradera, muy similar a lo conocido en Chile como un portonazo. Los sujetos protagonizaron este robo de vehículos en un exclusivo sector de Buenos Aires. Dispararon a la policía e incluso ya acorralados se escaparon por los techos de un barrio de la ciudad. ¿Cómo fueron atrapados? Lo vemos en el siguiente informe.
Hace un par de años traspasaron la frontera. Ellos ingresan al domicilio, en caso de hallarse los moradores los reducían porque tenían armas de fuego y les ataban las manos con los precintos. Un intenso operativo en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, donde la policía tuvo que cercar calles, revisar techos y seguir segundo a segundo este vehículo que se dio a la fuga en medio de una fiscalización. Una agrupación criminal compuesta solo por chilenos que allá hicieron su fama delictual. Si acá en Chile son los portonazos, allá en Argentina el temor de todos son las entraderas. Evidentemente tienen un cierto grado de profesionalización dado los elementos que les incautamos. Los delincuentes se dan cuenta que tienen un espacio, una pequeña brecha para meterse en una casa y no dudan. Es el temor de todos, no solamente que te roben, sino que se te metan en tu casa. Mirá, a la carrera. Llegó el auto con 4 integrantes de una familia y 4 delincuentes que se mandan. Así es como esta modalidad de asalto es explicada en uno de los principales noticieros. Drama vivido por familias a diario cuando sorpresivamente los delincuentes llegan no solo por las especies de valor que encuentran en el domicilio, sino también... Fíjate. Llevan el auto también. Claro, terminan robando el coche en esta entradera captada con las cámaras de seguridad. Y ahí el gesto, la resignación de una de las víctimas. Lo que nosotros entendemos que las personas circulan por la zona y van mirando las viviendas y donde ven una vivienda que podrían entender ellos que se trata de una gente, de una familia de buen nivel adquisitivo, ingresan. Hemos detectado la acción de una banda chilena compuesta por 4 hombres adultos, todos con antecedentes penales y policiales, incluso con órdenes vigentes. Chilevisión Noticias tuvo acceso en exclusiva a estas imágenes. El día de la denuncia y operativo que se monta luego que un vecino del sector de Teniente General Richeri marcara el 911. El comisario Ricardo Mochetti, el jefe de la estación de policía de Lomas de Zamora, asegura que gracias al rápido accionar se logró frustrar el robo a la casa que acechaban. Rápidamente se comisiona un móvil policial al lugar y al arribar se topa con una camioneta negra, marca Renault, modelo 2, Taster, en la cual al notar la presencia policial ingresan varios masculinos y se dan a la fuga hacia la parte norte del partido. El rostro cubierto no, lo que refirieron algunos vecinos que tenían capuchas de los mismos buzos, pero no, con el rostro cubierto no. Nosotros entendemos que cuando ellos reducían a las personas, ahí se cubrían la cara para evitar ser reconocidos posteriormente. En plena fuga, los ocupantes de la camioneta habrían abierto fuego en una ocasión contra los efectivos policiales, que iniciaron inmediatamente un plan cerrojo, pasando incluso por un conocido bulevar. Debido a la gran cantidad de personas y en un horario peak en la ciudad, la policía decidió no ocupar sus armas de servicio. Las personas que iban en la camioneta hicieron un caso omiso a varias órdenes de detención que finalizan cuando colisionan un patrullero y a los 100 metros pierden definitivamente el control de la unidad y colisionan contra un árbol. Instante en que las cámaras revelan un escapatorio a pie, donde rápidamente 3 de ellos son reducidos y detenidos. Un cuarto escapa por los techos, por lo que se tiene que revisar una manzana completa hasta que lo encuentran. Fue recién en la comisaría donde todos confesaron ser chilenos. Como ya les mencioné, tenían pasamontaña, guantes, precintos para reducir a las personas, varios tipos de herramientas que lo utilizan o bien para violar las cerraduras o desinstalar alarmas. En territorio nacional es el Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros, los que ya les estaban siguiendo la pista debido al pasado de cada uno de ellos en la región metropolitana desde que eran adolescentes. Al momento de revisar cada uno de sus antecedentes encontramos que ellos mantienen detenciones desde los 15 años. Asociados principalmente a delitos como robos con intimidación, robos con violencia, porte de armas de fuego y otros. Estos sujetos ya mantendrían cierta conducta criminal previa, eran compañeros de delito en nuestro país. Se trata de Kevin Currillán, de 21 años, Mario Fernández, de 32, Joan Ramírez Muñoz, de 23 y Marco Petite Vera, de 24. Este último, quien en el 2015 fue acusado de un cuasi delito de homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego por matar a su hermano de 17 años de un disparo accidental al interior de este departamento al manipular una pistola.
con esa pena cumplida tras ser detenido 2 veces en el 2018 por robo con violencia y porte de arma blanca. Se habría marchado a Argentina a iniciar una nueva vida. Al menos eso fue lo que comentó junto a sus compañeros a la policía, no precisamente admitiendo que se dedicaban a robar. El señor Julián Alafne refiere que es estudiante y no nos informó de la materia. Sí refiere que está en Argentina estudiando. El señor Vera es estudiante de barbería, o sea que se dedica a cortes masculinos en salones. El señor Ramírez dijo que es estudiante de medicina en la UBA. Lo que no tenemos establecido es si las visas laborales o bien para estudiar que tenían se hallaban vencidas. Ellos están enfrentando el cargo de robo agravado en poblado y en banda y por infracción. Conforme a los distintos escenarios delictuales que existen, no solamente en Chile, sino que en nuestros países vecinos y principalmente en el Cono Sur, hay muchas modalidades delictuales, modus operandi, que nacen en distintos puntos y se fusionan con la realidad del país donde llegan. Y en eso aparentemente estaba este grupo investigado por entraderas y robos a casas con o sin moradores, sumándose a otros compatriotas que han sido atrapados al otro lado de la cordillera en plena pandemia. Entre ellos también quienes protagonizaron esta salida de banco donde arrastraron a una víctima que decidió no entregar lo suyo. Cuando lo ve venir casi que le hace un tacle, ¿no? Bueno, ahí está, ahí se lo ve corriendo, véanlo. Sí. Espectacular la escena del tipo colgado del auto y además la cámara de seguridad lo estaba siguiendo. Y es que así son los nuevos internacionales. Nada de lanzazos, sino delitos gravísimos y muy violentos. Ladrones jóvenes que se están adaptando a la modalidad de asaltos que se da en el territorio que pisan. Lamentable pero cierto. Al menos allá en Buenos Aires ya los descubrieron y un regreso de ellos a Chile al menos no será hasta que enfrenten una larga condena. Bueno, y en febrero de este año detuvieron a una peligrosa banda de delincuentes chilenos que realizaban violentos asaltos a lujosas casas en Estados Unidos. Los medios de ese país lo bautizaron como los Chilean Gangs. En lo que va del año han cometido más de 8 robos en aquel país. El año pasado, las detenciones de chilenos en el extranjero casi se duplicaron. Es el temor de todos, no solamente que te roben, sino que se te metan en tu casa. Mirá, a la carrera. Las bandas chilenas han robado $100.000 de propiedades. ¿Por qué le dicen el robo a la chilena? A ver, vamos por esto, fíjese. A ver. Chilenos han sido protagonistas en la prensa internacional, pero no es algo para estar orgullosos. Se trata del creciente número de compatriotas que viajan a otros países a delinquir. Megamansiones son el foco de las bandas chilenas. Son las noticias de CBS en Estados Unidos. La banda apodada como la Chilean Gang ha cometido durante el 2022 8 robos millonarios en casas de California. Las autoridades locales aseguran que su modus operandi es entrar a piezas principales, quebrando ventanas e incluso escalando balcones. Así se llevan objetos de valor en menos de 10 minutos. Ellos se entrenan en Chile para venir particularmente a Estados Unidos y cometer estos robos. Debido al cierre de fronteras por la pandemia, estos delitos habían bajado, pero en el 2021, 339 chilenos fueron detenidos por delitos cometidos en el extranjero. Y según datos de la Policía de Investigaciones, la cifra es más del doble de los 155 arrestos que se registraron en el 2020. Es el temor de todos, no solamente que te roben, sino que se te metan en tu casa. Mirá, a la carrera. Llegó el auto con 4 integrantes de una familia y 4 delincuentes que se mandan. Es en Argentina donde se cometen más delitos de bandas chilenas, con 74 casos en el 2021. Le sigue Brasil con 69 y Estados Unidos con 58. En medio de una ciudad cosmopolita como lo es Milán, deambula una mujer chilena. Hace años que recorre sus calles, no conociéndolas, sino que delinquiendo. Primero buscan rutas terrestres para burlar a la policía y de ahí llegar a Europa. Hace unos años el perfil del delincuente chileno apuntaba que actuaban de manera solitaria en Europa. Hoy son en América donde grandes grupos roban para después traer los artículos por encomienda. Antiguamente nosotros hablábamos del otrora lance internacional, que era principalmente un tipo que actuaba solo o tal vez con una pareja, con rangos etarios de entre 30 a 40 años. Pero hoy día ya no ocurre eso, ya no podemos hablar del lance internacional chileno. Hablamos nosotros del delincuente internacional. También son más jóvenes y cometen otro tipo de delitos. Delitos que son más violentos, los más frecuentes contra la propiedad con 187 casos, seguido de 17 casos de infracciones migratorias, 16 de delitos sexuales, 14 contra las personas, 9 de drogas.
es el creciente modus operandi de la Chilean Gang. Algunos integrantes de la banda ya fueron detenidos por la policía el 2019, pero varios de ellos siguen en libertad, generando temor en los residentes. La FBI ya está rastreando a estos chilenos que han dejado una decepcionante imagen de nuestro país en el exterior. Y para hablar más sobre la forma de operar de los delincuentes chilenos en el extranjero, ya vamos a tomar contacto con el comisario Daniel Morales, de la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo está? Muchas gracias por esta entrevista. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por esta oportunidad para exponer sobre el tema. Daniel, estábamos revisando ya algunas notas dando cuenta de que, por ejemplo, se duplicó la cantidad de chilenos entre el 2020 y 2021 detenidos en el extranjero, y también lo que llama la atención es esta evolución en la forma de operar. No hablamos del lanzazo, ya hablamos directamente de robos. ¿Cuál es la situación actual, comisario, en el extranjero en cuanto primero a las cifras y también en el modo operandi que están llevando a cabo estos delincuentes? Bueno, primero que todo hablar un poco sobre la cantidad de gente que se encuentra afuera. No es netamente un número que habla sobre el universo de detenidos afuera. Hay que pensar de que todo detenido que se encuentre afuera tiene la oportunidad de dar aviso al consulado de su detención, como también tiene la libertad de no hacerlo. Entonces también hay una cifra negra de no dar aviso. También esto va vinculado a que hay más cantidad de detenidos expuestos, es netamente también a nuestros agregados policiales, a nuestra Interpol, que mantiene esta comunicación, y es por eso que oficialmente se observa que hay más detenidos. Pero no necesariamente quizás hay mayor cantidad de lo que siempre ha habido. Eso también es importante hacerlo notar. O sea, comisario, usted hace hincapié, perdón que le interrumpa, en que hay hoy más contacto con la policía a nivel internacional, lo que permite saber un poco más de lo que están efectuando estos ladrones en el exterior. Exactamente. A través de nosotros es bueno también señalar que Interpol es una unidad dentro de la PDI, y esta unidad es quien mantiene las cifras oficiales con respecto a los detenidos en el extranjero. Entonces, hay mayores aliados estratégicos en diferentes partes del mundo, ya sea a través de las policías de Europa o en Estados Unidos con el FBI o incluso con Homeland, que tiene que ver mucho con respecto a la migración. Mantenemos mayor cantidad de detenidos oficialmente para exponer. No obstante, no es una cifra menor, que siempre ha existido este fenómeno. Como bien tú lo nombras, ha ido mutando y ha ido diversificando los delitos, en cuanto a que otroramente hablábamos del enlace internacional netamente por su modo operandi, el cual era muy sigiloso, el que era un carterista o el que hacía robos por sorpresa o el que coloquialmente se habla en relación al mechero acá en Chile, que roba en tiendas. Ahora, además de esta gente, hemos observado, y se da mucho, el robo a domicilios particulares, e incluso nos ha llegado mucha información de robos a plena luz del día en joyería, como bien se expuso en el reportaje que ustedes están mostrando, en una joyería en el 2018 en Barcelona, a plena luz del día, tal cual como lo hemos visto acá en el Parque Arauco o en otros moles. Entonces, estamos enfrente de una nueva generación de delincuentes, tanto acá en Chile, que son un poco más violentos, y de los que están viajando a otros países para cometer delitos contra la propiedad. Bueno, comisario, y en cuanto a perfiles, la mayor cantidad de detenidos, ¿de qué edades fluctúan más o menos? Y consultarle eso, porque muchas veces se habla de que, por ejemplo, hacen escuela a nivel nacional y posteriormente emplean estos mismos mecanismos en el extranjero. No es que ellos hayan aprendido afuera y vengan a hacerlo acá, sino que aparentemente está sucediendo todo lo contrario. Y precisamente lo vemos por las imágenes tan violentas que acabamos de revisar. Exactamente, tal como tú lo dices. Yo diría que de la información que nos llega acá a la oficina de análisis de la Jefatura contra Robo, el 90-95% ya tiene antecedentes por delitos contra la propiedad acá en nuestro país. Y eso también habla un poco de una subcultura delictual
que se da tanto acá en Chile y que se está exportando, en donde ellos se sienten muy orgullosos de robar, se sienten muy orgullosos, en este caso, de ser delincuentes internacionales que exponen todo esto en redes sociales y son enaltecidos por sus pares dentro de su círculo cercano. Entonces, hay que ver el fenómeno muy detalladamente. No son delincuentes que se puedan estudiar por separado. Este es un fenómeno delictual que ya llevamos mucho tiempo analizándolo y que es muy difícil también encontrarlo, porque incluso con nuestras alianzas estratégicas con otras policías, la forma de operar de ellos es muy detallada en relación a que ellos roban y salen de los países. Entonces, para ellos es muy fácil. Al momento ya de entrar en el espacio de Schengen, en Europa, es muy fácil para ellos movilizarse en diferentes países. Entonces, para las policías es muy difícil encontrarlo y la mayoría, no todos, la mayoría también hacen delitos de poca monta, por así decirlo. Entonces, cuando los logran atrapar, no saben todo el tour delictual que están haciendo y solamente los incriminan por el delito por el que los pillaron flagrantemente. Entonces, hacen muy pocas condenas, muy pocas penas y además se les parte a la mitad la condena porque los expulsan nuevamente. Y desgraciadamente, acá en Chile, si estas personas no mantienen una requisitoria judicial nacional por algún delito en nuestro país, la Policía de Investigaciones no puede impedirle la salida del país a menos que tenga una orden de aprehensión o un arraigo vigente. Y como estas personas actúan fuera de la jurisdicción de nuestro país, no se puede mantenerlos acá en el país. Entonces, llegan a nuestro país y vuelven a salir nuevamente, y ahí es donde va nuestra comunicación directa con estos países para darle aviso de forma de inteligencia para que estas personas van viajando nuevamente. Sin duda, y eso es lo importante, tener esta comunicación, lo que ha permitido ahí, tal como usted lo estaba señalando, hacer esta detección a tiempo y de una gran cantidad de chilenos entonces que estarían operando en el extranjero. Muchas gracias al comisario Daniel Morales de la Jefatura Nacional contra Robo y Focos Criminales de la Policía de Investigaciones. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti. Buen día. Bien, y volvemos con más Expedientes Chilevisión Noticias, donde estamos revisando una serie de reportajes que dan cuenta de la forma de operar de los delincuentes chilenos en el exterior. Para continuar, vamos a revisar una nota emitida en octubre del 2017 por el equipo de Chilevisión Noticias, donde informábamos detalles de la vida de uno de los chilenos más peligrosos del mundo, Richard Riquelme, más conocido como Richard Rico, quien fue detenido por la Policía Nacional. El chileno estaba vinculado a una violenta mafia de tráfico de drogas y lavado de dinero en Holanda, donde llevaba una vida de lujos bajo diversas identidades falsas. Uno de los últimos episodios en los que participó fue la decapitación de un hombre. A la vuelta está. Todos estaban preparados, toda medida de seguridad y precaución no están de más. Así concretaron la detención del chileno al que califican como el más peligroso del mundo. Richard Eduardo Riquelme Vega, más conocido como Richard Rico, cayó en manos de carabineros tras una exhaustiva investigación llamada Operación Holandés, una detención que se produjo en el estacionamiento del Hotel Hyatt en la comuna de Vitacura, donde se hospedaba en una de las suites más caras y lujosas. Logramos sorprender a esta persona sin que él se percatara de la presencia del personal policial. Todo esto posibilitó que el procedimiento se desarrollara dentro de un margen de tranquilidad y por lo tanto no se tuvo que llegar a utilizar ni fuerza ni armamento por parte del personal especializado. Todo fue tranquilo, algo radicalmente distinto al sorprendente historial de Richard Rico, un chileno radicado en Europa con una historia vinculada a la violencia y el narcotráfico. En 1990 fue detenido en Alemania por tráfico de cocaína, cumplió 7 años en la cárcel y tras salir en libertad se unió a grupos narcos españoles. Luego, tras cometer diversos crímenes en el año 2015, se le pierde la pista en Holanda y comienza a ser sindicado como uno de los líderes criminales más buscados de Europa. Su vinculación más peligrosa es con mafias marroquíes que han desatado la conocida Mokro War, guerra entre bandas narcos que, como
relacionan al país con violentos crímenes. Uno de ellos es la decapitación de un joven cuya cabeza fue dejada en una caja azul frente a una cafetería, asesinato por el que se investiga el chileno. Está dentro de las 100 personas más buscadas en Europa, ¿cierto? Principalmente por los delitos que se le imputan en Holanda, que dicen relación con el tráfico de drogas, con el lavado de activos, inclusive se habla del tráfico de armas y de ciertos homicidios que estarían vinculados a esta organización que él lidera. Su carrera delictual lo llenó de lujos y la posibilidad de viajar por diversos países bajo identidades falsas. En Colombia, según fuentes policiales, tiene 3 esposas, una inmobiliaria, una casa de cambio, una automotora y los infaltables autos de lujo. En Chile no era conocido, pero tras la alerta de la policía holandesa, se pudo dar con su paradero tras llegar al país en un vuelo proveniente de Dubái junto a su novia colombiana. Bien se detectó que poseía una suma importante de dinero de diferentes países que superaban los 30 millones de pesos, con los cuales estaba costeando su estadía en la región metropolitana. Pesa sobre Ricardo Riquelme una orden de captura internacional desde Holanda. Por tanto, tras ser controlada su detención, ahora deberá ser la Corte Suprema la que resuelva si es extraditado. El chileno más buscado en Europa, mientras en nuestro país otros chilenos siguen prófugos de la justicia, como lo hace el ex jefe de gabinete de la Intendencia de Valparaíso, Enrique Steiner, quien huye hace 2 años de la ley luego de ser condenado por malversación de fondos públicos. Misma situación de Alfredo Álvarez, más conocido como el Tigre, el único integrante de la banda que perpetró el robo del siglo en el aeropuerto, que aún no es capturado. Y Chilevisión Noticias tuvo acceso a inéditas imágenes que muestran el seguimiento a Richard Rico antes de ser capturado en el estacionamiento de un hotel del sector oriente de Santiago. El chileno era considerado el más peligroso del mundo por liderar una mafia dedicada al tráfico de drogas y armas y violentos crímenes en Holanda. La Corte Suprema en octubre del 2017 logró tramitar su extradición. Un Chevrolet Camaro negro fue captado en sus ingresos y salidas del Hotel Hyatt. En todo momento es seguido con absoluta discreción por efectivos del OS7 de Carabineros. Aún por Apoquindo en dirección oriente. Llegando a escuela militar. Llegando a escuela militar. Tenía un equipo, un brazo operativo importante. Sí, gente que concurre al hotel, ¿cierto? Gente que le conduce, gente que lo acompaña en todo momento, gente que le va avisando por teléfono, van coordinando todas las acciones que él desarrolla aquí en nuestro país. Durante 6 días cambió 4 veces de automóvil, todos de alta gama evaluados en 30 millones de pesos cada uno. La procedencia del Camaro aún está siendo investigada, al igual que su patrimonio en Colombia y Chile, aunque aparentemente el dinero y bienes que tendría acá es menor comparado con lo que juntó en otros países. Pero en todo momento tener una visual constante de esta persona, de poder seguirlo, de poder ir a los lugares que frecuentaba. A la vuelta está. La detención de Richard Rico se concreta en el estacionamiento del Hotel Hyatt. No había manera de dejarlo escapar. Él en todo caso estaba listo para cualquier evento. Registrada su camioneta al interior, se encontraron estas maletas repletas de prendas Louis Vuitton, además de 36.090 euros y más de 6 millones de pesos en efectivo. Podía haber adquirido pasajes en cualquier momento y haber financiado su viaje a algún otro lugar. Todos estos antecedentes dan cuenta de que él se encontraba sumamente preparado para poder huir en caso de que hubiese sospechado de la presencia del personal especializado. Las técnicas de investigación siempre involucran un poco de astucia por parte del personal especializado y créame que de hecho tenemos harto en este departamento. Richard Riquelme Vega sigue en Chile en un régimen de alta seguridad. La Corte Suprema ya tramita su extradición, proceso que podría tardar entre 90 a 95 días. Este lunes se decidirá mientras tanto su permanencia en prisión preventiva. Por ahora las andanzas por el mundo del delito de Richard Rico se acabaron. En prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad estuvo Richard Rico, considerado el chileno más peligroso del mundo, mientras se tramitó su extradición a Holanda, donde se le acusó de internación de armas, tráfico de drogas y crímenes ligados a la mafia marroquí. Bajo extremas medidas de seguridad, el chileno fue trasladado a la Corte Suprema, lo que fue seguido por su familia.
Quienes transitaban frente a los tribunales de justicia en el centro de Santiago fueron testigos del operativo de máxima seguridad que trasladó al denominado chileno más peligroso del mundo hasta la Corte Suprema. Desde su captura en el estacionamiento del Hotel Hyatt, que Richard Riquelme Vega, alias Rico, ha guardado silencio. Este lunes, siempre bajo la custodia de Gendarmería, no fue la excepción. En su tránsito por los pasillos de tribunales no hubo una sola palabra, solo un cariñoso gesto a su familia antes de ser notificado que deberá permanecer en prisión preventiva mientras Holanda tramita su extradición. Salvo que la defensa pidan otras medidas cautelares, se traerá audiencia. Tengo que resolver la extradición, sé que hay petición ya formal del gobierno. No hay petición, por eso hay que esperar los 60 días. El chileno es acusado en Europa de estar ligado a la mafia marroquí de Holanda. Sería cabecilla de uno de los bandos de la Mokro War, violenta guerra del narcotráfico. Durante años se habría dedicado al lavado de activos, internación de armas y el tráfico de drogas. Además está siendo investigado por un escalofriante crimen, la decapitación de un joven, cuya cabeza fue dejada en una caja frente a una cafetería. Los antecedentes de inteligencia dan cuenta de que esta persona se inicia desde muy pequeño en esta organización criminal. Y lógicamente va escalando en esta organización, lo que le permite llegar a liderarla. Tiene 42 años y es oriundo de Chillán. Su padre tiene un centro de eventos en esa ciudad. En Colombia, según la policía, tuvo 3 esposas. Ya al arribar a nuestro país llegó acompañado de una de ellas. Aquí se le ve paseando tras ir a un restaurante de las terrazas del Mall Parque Arauco días antes de ser detenido. Al mediodía de este lunes, familiares lo acompañaron en la corte. Entre ellos, esta mujer colombiana, quien dijo ser una amiga. ¿Pudieron hablar algo? ¿Por qué han decidido guardar silencio? Ay, voy con la niña, por favor. No, sí te entiendo, pero no, súper breve, no solamente hablar. sobre los cargos que se le imputan a él. ¿Tú crees que están así, están considerados como el chileno más peligroso del mundo? No sé nada. ¿De sus delitos sabías? No sé nada. Richard Riquelme ya está en la cárcel de alta seguridad y la justicia espera el requerimiento holandés para su eventual envío a ese país, trámite que podría tardar 90 días o más, proceso similar de persecución criminal internacional al que vivió el chileno Félix Labarca Baeza, detenido en 2011 en Olmué tras ser buscado por el FBI al ser investigado por la violación y abuso de la hija de una funcionaria de la Universidad de Harvard. Fue extraditado pese a que insistía en su inocencia. Este procedimiento es la colaboración o la cooperación entre estados. El juicio o el procedimiento de fondo se lleva adelante en Holanda y será ese país el que, contando con el imputado bajo su presencia, el que resuelva en definitiva si tiene que ser condenado o no. La detención de Richard Rico en Chile ha sido noticia en medios europeos debido a una indagatoria a gran escala contra la mafia marroquí y del que seguro poco a poco se descubrirán más detalles de su lujosa y peligrosa vida delictual alrededor del mundo. Y en julio de 2020, Richard Rico, conocido como el chileno más peligroso del mundo, enfrentó a la justicia en Holanda por su presunto rol como líder de la mafia marroquí. Dicho año, su defensa conversó en exclusiva con Chilevisión Noticias, en donde afirmó que no existían pruebas contundentes de su culpabilidad. Todos los detalles lo vemos en el siguiente reportaje. Es conocido como el chileno más peligroso del mundo. Richard Riquelme Vega es indicado por la policía holandesa como uno de los 100 líderes criminales más buscados por pertenecer supuestamente a la mafia marroquí. El año 2017 fue cuando en Chile conocimos de su historia, tras su ingreso en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, con gran relajo pensando en total anonimato, pues a nivel local no registraba ningún tipo de antecedente, tampoco alguna condena por cumplir. Falsas identidades, aseguran, como la de Daniel Sanz Martínez o David Alejandro Solís, le permitieron traspasar fronteras. Y desde ese punto nosotros iniciamos esta investigación que en el fondo le entregó durante todo este tiempo, en el año 2017 a la fecha, ¿no?, entregaron información muy importante para la policía holandesa. El OS7 de Carabineros lo tuvo siempre en la mira, no solo por su fama, sino por un requerimiento que hablaba de tráfico de drogas, internación de armas y lavado de activos, en la llamada Mokro World, guerra entre mafias de la droga en Países Bajos. De muy pequeño se fue a Europa y en Europa inicia su carrera delictiva que le permite ser parte de una cúpula de una organización de tráfico de drogas en Holanda. Acá en Chile nosotros desarrollamos una serie de seguimientos que nos permitieron evidenciar que este era un tipo que conocía
o al menos tenía ciertos indicios de que la policía lo podía estar siguiendo. Aquello apuntaba, según relatan, al uso de vehículos de alta gama sobre los 30 millones de pesos, los que cambiaba diariamente, además de alojarse en un hotel de lujo. Solo no andaba. Los investigadores que lo seguían 24 horas hablaban de un brazo operativo que incluso lo escoltaba. Él tenía una cúpula o una operación completa que le entregaba, él arrendaba los vehículos, le arrendaba las piezas a los hoteles. Por lo tanto, entendemos que este era un brazo operativo que no solamente le entregaba la logística, sino que también un poco de seguridad. Cuando él salía de un restaurante, avanzaban algunos de los que estaban con él y luego salía, es decir, se tomaban una serie de resguardos para evitar que Richard Rico fuera sorprendido por la policía. Por eso su detención también se efectuó en el lugar más impensado, luego que se le observara incluso comprando en las terrazas del Mall Parque Arauco. Y nuestros agentes con el personal que se encontraba a cargo tomaron la determinación de que el lugar donde menos probabilidad existía de que se diese a la fuga y menor riesgo existiera, no solamente para los carabineros, sino para quienes estuviesen en los alrededores. En octubre del mismo año se solicitó su extradición, fue trasladado desde la cárcel de alta seguridad a la Corte Suprema, donde su esposa pudo verlo, pero desde lejos. Súper breve, solamente sobre los cargos que se le imputan a él. ¿Tú crees que están así, están considerados como el chileno más peligroso del mundo? No sé nada. 6 meses después, en un avión militar, cuentan que Richard Rico fue extraditado a Holanda, siendo tema en los principales medios de comunicación del país, donde se destaca la serenidad con que se tomaba las cosas. Acusaciones en su contra por supuestos asesinatos, los que habría cometido para aparentemente escalar en la organización criminal, cuando recién se dedicaba a los delitos menores como el hurto. Por eso en Chile se incautó su teléfono celular. La prueba que presentan por, digamos, 70%. Desde Holanda, su abogado defensor conversó en exclusiva con Chilevisión Noticias y CNN Chile. Cuenta que la información que trata de ser vinculada en su contra fue extraída desde Europa en aproximadamente 5 millones de mensajes de 30.000 personas, lo que no sería válido en el tribunal al ser información de inteligencia. Punto que se hablan por una manera encriptada, para mí no es convencible que es automáticamente la verdad. Hay incautación de dinero y una supuesta contabilidad que revelarían transacciones con la mafia. ¿A su juicio estas pruebas serían débiles? Esto es lo judicialmente interesante, porque no hay como declaraciones contra él, no hay grabaciones telefónicas, no hay discusiones que han grabado por micrófono secreto o algo. No hay. El juicio, que comenzaba ahora en junio, se aplazó, lo que les da tiempo para buscar testigos. Su abogado descarta que Richard Riquelme sea el chileno más peligroso del mundo. Yo no sé quién periodista chileno lo inventó. Es un genio. Están tratando de ponerse con un high profile, digamos, con un perfil altísimo. Y en Holanda también. Pero yo no veo los datos a base de cuál lo tendrían que hacer. Pienso que pusieron este apodo para hacerlo más sexy. ¿Cuál es su postura? ¿Qué le ha señalado que es completamente inocente? No. Él ha prestado una declaración. La cárcel de máxima seguridad de Holanda es donde Richard Riquelme, conocido allá como El Rico, está recluido. Quien lleva su defensa pudo visitarlo justo este martes y dice que está en buenas condiciones de salud, pero sin recibir visitas de su familia por medidas de la pandemia. Arriesga 10 años y 8 meses de cárcel. Aquello se verá en agosto, cuando se sabrá además si hay más acusaciones en su contra. Y para seguir conversando de Richard Rico y para ahondar más sobre la forma de operar de las bandas delictuales en Chile, recibimos ya al abogado Franco Navarrete Retamal. Franco, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Saludos a ustedes y gracias a ustedes por la invitación. Franco, este caso, bueno, es bien particular, el de Richard Rico, porque pese a ser uno de los hombres más buscados en Holanda, más peligroso por lo demás,
Lo veíamos acá en nuestro país, paseándose incluso por un mall del sector oriente. Eso da cuenta de que no siempre en el exterior o hay causas a nivel nacional que permitan, por ejemplo, que él sea capturado. Sí, la verdad es que conjuntamente con los beneficios que nos trajo la globalización en el siglo XXI, también se nos generó la interconexión de las personas de un territorio a otro y conjuntamente con eso la delincuencia. En ese sentido, en la ciudad de Palermo, el año 2000, ya la Organización de Naciones Unidas hacía un tratado para poder prevenir la delincuencia internacional. El problema es que, como bien dices tú, los sistemas no están interconectados de manera tal de que sean efectivos para el ingreso, por ejemplo, por una vía normal, y que la policía pueda detectarlo. Este cruce de información que uno creyera que existe habitualmente, como nosotros estamos viéndolo seguido, no es tal. Una persona puede haber sido condenado, tener antecedentes penales en otro país y llega a Chile y aparece como una persona con irreprochable conducta anterior, por ejemplo. Cosa que a la instancia o en este tiempo uno pensaría que está la información cruzada, que hay una especie de banco de información respecto de las personas que cometen crimen. Recordemos que en Chile existe una ley donde hay un banco de huella genética. Esa información uno cree que sería compartida con otros países, pero la verdad es que no hay un enlace en términos de acuerdos internacionales que sea tendiente a cruzar la información y, por tanto, a prevenir la delincuencia. Ahora, Franco, ¿qué tan legal sería, por ejemplo, dado los antecedentes que él tiene en Holanda, que cuando estuviese en territorio nacional la policía pudiese capturarlo y ponerlo a disposición de los tribunales? ¿Todo eso es por medio netamente de los tratados o el sistema hoy lo permite? Sí, lo primero que tenemos que entender es la vía por la cual él va a ser investigado o procesado. Aquí existe una oficina de Interpol en Chile y siempre va a depender del tratado internacional que tengamos con ese país. La extradición como institución propiamente tal requiere que existan determinados elementos que en la nación en la cual la persona ha sido condenado o está siendo procesado coincidan en ciertos puntos, ciertas banderas verdes donde debe darse cuenta que el delito del cual está siendo investigado exista en el otro lugar, que tenga una pena asignada. Por lo tanto, va a depender incluso de cada tratado internacional que se tenga en esa materia. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos de manera occidental, a veces es una forma mucho más fácil de comunicarse entre las policías por la Interpol. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con África? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Asia, donde se manejan otro lenguaje, otro idioma y otras legislaciones? Se ve mucho más complicado en ese sentido poder generar un trabajo transnacional policial, y hoy día un delincuente puede tomar un avión y estar en 36 horas en China. Entonces, la forma de detección, la verdad es que ha quedado al debe en consideración a la seguridad. Y sin duda sería importante actualizarla, sobre todo cuando, y al principio de este programa, comentábamos de las nuevas formas de operar de los ladrones chilenos en el extranjero, porque hoy día aparentemente el interés son claramente las especies de valor, pero con delitos cada vez más violentos. Franco, según tu experiencia, hoy, ¿por qué nace ese interés? ¿Qué pasa con los envíos que se están haciendo incluso desde el extranjero de estas especies de valor? ¿Es posible detectarlas también, al igual que como conversamos de la detección del delito? Sí, respecto de ese punto es importante entender que hay una nueva forma de delinquir. ¿Qué significa esto? Hoy en día yo sustraigo una especie en Chile y puedo llevarla a Colombia, puedo llevarla a Italia, tal cual como en algún momento se hizo el traslado de sustancias como la droga, hoy en día se está haciendo con la criminalidad. Por ejemplo, habitualmente cuando nosotros nos encontramos respecto de algunos ilícitos nuevos que tienen que ver con clonación de tarjeta, no son chilenos habitualmente los que cometen ese tipo de delitos, son personas que han venido del extranjero con este nuevo sistema, y a su vez también los chilenos que delinquen en otros lugares del mundo ingresan especies. Personas que delinquen en Chile las sacan. Por lo tanto, la comunicabilidad respecto de este botín de la especie, al ser especies de carácter internacional y que tienen un peso específico transnacional, o sea, un reloj, una joya, un diamante, en cualquier lugar del mundo tiene un peso determinado, tiene un valor determinado, por lo que no se hace difícil la reducción en ese sentido. Ahora, respecto de las formas de operar, evidentemente
como en Chile, por ejemplo, al ser un país pequeño, tener un mercado pequeño, se está dando bastante que se empieza a ofrecer al mercado internacional y por las mismas plataformas de comunicación que se están teniendo. Esto es Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, se promocionan y se ofertan productos de dudosa reputación, y en otros países algunas personas no tienen problema en saber de dónde es su origen y se empieza a financiar esta cadena, porque finalmente todo este ejercicio transnacional de llevar especies tiene como objetivo obtener rédito, obtener dinero, y eso en términos prácticos significa que la delincuencia está siendo auspiciada por esta nueva metodología de ganancia. No, sin duda, y eso es lo que se llama, bueno, el mercado negro de estas especies que son enviadas desde el extranjero. Muchísimas gracias, Franco, por este contacto y actualizando, por supuesto, la información en materia judicial. Gracias a ustedes. Bueno, y de esta forma estamos terminando este capítulo de Expediente Chilevisión Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un nuevo caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales en Chilevisión Noticias, en chilevisionnoticias.cl y Pluto TV. Hasta la próxima.